Reciban de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Física y de la Coordinación de las Prácticas Pedagógicas y Educativas, un cordial saludo. Mi nombre es Nancy Esperanza Ramírez, líder de prácticas dentro de la Licenciatura en Educación Física. Damos un cordial saludo a aquellos estudiantes que inician este nuevo nivel de sus prácticas profesionales y pedagógicas en profundización 1. Esta inducción se hace con el fin de que comprendan cuáles son los requerimientos en este nuevo nivel de práctica y para que conozcan toda la organización y normatividad que les rige para que tengan éxitos en este proceso. Permítame, comparto pantalla para dar inicio. Muy bien. Entonces, recordarles que ustedes inician ya la práctica final. Para este proceso es importante que hayan cursado y aprobado su práctica en responsabilidad social, práctica formativa 1 y práctica formativa 2. Si no cumple con estos requisitos, no podrá cursar su práctica en profundización 1. También es importante que tengan en cuenta que ustedes podrán escoger el escenario de práctica siempre y cuando tengamos convenio con ellos. No todos los sitios de la ciudad sirven como escenarios de práctica, dado que según la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional es importante haber firmado un convenio interinstitucional. Recordar que esta práctica es para estudiantes de octavo o noveno semestre, que tiene una intensidad horaria de 16 a 18 horas a la semana y que esos horarios son acordes a los sitios y a los colegios de práctica. Entonces, es muy natural, primero, que sean entre semana y segundo, que inicien desde las 6:30 de la mañana en los horarios de los colegios distritales o privados. Y en algunos casos terminará a las 6:30, donde se termina la jornada de la tarde. A diferencia de las anteriores, esta práctica tiene un mínimo de 200 horas al semestre y un máximo de 240. Por eso es importante que ustedes, estudiantes, sepan escribir sus asignaturas, dejando preferiblemente una franja horaria o preferiblemente 2 días a la semana para poder cursar su práctica en profundización. Como les dije, ustedes seleccionan acorde al listado su sitio de práctica y esta práctica debe durar todo el año, es decir, todo el 2014 en el semestre 1 y el semestre 2, debido a que ustedes deben presentar una propuesta, desarrollarla y evaluarla. Pero también deben hacer otro proceso con un actor que entra en la pantalla, que es el Centro Progresa. El Centro Progresa es el que organiza todas las prácticas profesionales de Uniminuto y esta sería la práctica profesional para ustedes, dado su horario y demás. Entonces, es importante seguir también los lineamientos de práctica del Centro Progresa en la práctica y, por supuesto, estar en comunicación. No debería pasar que usted se inscriba con nosotros, sino con el Centro Progresa y viceversa, que se inscriba con el Centro Progresa y no con nosotros. Ahora deben depender de los dos entes o las dos entidades. Las normativas que les rigen, como desde las formativas, les rige el reglamento estudiantil, el acuerdo 012 y 09, que son los que regulan las prácticas profesionales y las pedagógicas dentro de Uniminuto, el reglamento interno de trabajo del escenario que usted haya escogido o sea asignado, la Constitución Política de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia y la Ley 1620-2013 en su decreto reglamentario 1965, donde se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Es muy importante que conozcamos esta reglamentación para no tener problemas. Como en las anteriores prácticas, es importante para nosotros y para los sitios de práctica identificar a los practicantes, y la mejor identificación que tenemos es la sudadera institucional, que les pedimos que porten de la mejor manera
y con orgullo, además de tener a la mano su carnet que lo identifique como estudiante de la licenciatura. Vamos a hablar de algunos causales de pérdida para que ustedes tengan claro que esta práctica se puede perder y que en este caso, que es media matrícula, pues tiene una incidencia mayor en costos y tiempos porque implica atrasarse un periodo académico, ya que usted no puede ver las dos prácticas en un proceso normal. Entonces, la primera causa es las inasistencias en el escenario y en el ENRC. Tiene hasta 3 inasistencias sin justificación y son acumulables. Es decir, si usted inasiste 2 veces al sitio y una al NRC, se da por pérdida de su asignatura. No realizar los entregables parciales o finales, tanto en el NRC como en el sitio de práctica. La expulsión del sitio de práctica cuando no están acordes a su comportamiento y desarrollo, unilateralmente ellos pueden suspender su práctica. Las faltas graves contempladas en el reglamento estudiantil, el incumplimiento de las prácticas, de los acuerdos de práctica 012 y 09 de Uniminuto, la falsedad en la documentación entregada al programa o a la entidad y faltar al reglamento laboral de la empresa. Entonces, recordar que el espacio académico tiene un porcentual en la nota final de un 40% y en el seguimiento un 60%. También el conducto regular que deben seguir primeramente es en su escenario con sus docentes del sitio, el que le hace acompañamiento y el docente del ENRC. Si pasado ese filtro usted no puede resolver sus dudas, inquietudes o problemáticas, puede acudir a mí como líder de práctica, me puede escribir por Teams o por correo en mis horarios laborales y puede consultarme directamente sobre las problemáticas para yo colaborarle. Si conmigo no es posible solucionar las dificultades, tenemos la coordinadora Olga Lucía García, que la encuentran en la CDA de la Facultad de Educación. Ella es la coordinadora de todas las licenciaturas y está lista para ayudarles. También está nuestro coordinador académico, Mauro García, y luego nuestro director del programa, Carlos Méndez. Posteriormente, ya en problemas mayores, pueden consultar a la decanatura y a la vicerrectoría, pero en ninguno de los casos usted debe haber saltado ninguno de los procesos del conducto regular. En los procesos administrativos, entonces, recordar que tienen que trabajar de la mano con Centro Progresa EPE, que significa emprendimiento, prácticas y empleabilidad. Aquí les dejo los datos para que ustedes lo tengan a la mano, el correo de allí y la dirección para que vayan directamente cuando tengan alguna dificultad. Y para el proceso de inscripción, todos ustedes ya debieron haber cursado el taller que ellos realizan y haberlo aprobado. Con ese certificado es que hoy les vamos a asignar el sitio. Si usted no ha cumplido con este proceso, posiblemente no podrá ver las prácticas a menos que ellos en enero vuelvan a hacer ese proceso. Le pido el favor que si usted no ha realizado el proceso, no escriba sitio porque no podríamos, le podríamos estar quitando el espacio a los que sí la hicieron y van a realizar la práctica. Entonces, después usted allá debió haber hecho una prescripción, llenado un formulario y a ellos les debe cargar unos documentos, que son los mismos documentos que nos entregará a nosotros, que es una hoja de vida con el formato que ellos le dieron, el certificado de la EPS y la cédula escaneada. Luego con nosotros, pues nosotros le asignamos el sitio el día de hoy y usted es su responsabilidad que para el siguiente periodo académico escriba su NRC. Estar pendientes a los correos para hacer la inducción en el sitio y ya asistir y cumplir sus horas y requisitos en el ENRC y en el espacio académico. Entonces, recuerde que además usted tiene una visita o una inducción general en el sitio, una reunión donde conocerá los horarios, los compromisos y reglamentos internos, recibirá visitas de seguimiento y debe asistir también a las tutorías. También hace parte del convenio y de la reglamentación asistir a las reuniones de cierre y a las otras reuniones que se programen en el sitio de la práctica. Para las modalidades, entonces recordemos que tenemos convenio especial, inmersiones sociales, prácticas en investigación, monitorías y vínculo. Rápidamente, los convenios especiales son aquellos que hacemos con
entes internos y externos, que son la mayoría de los sitios donde ustedes han hecho formativa 1 y 2. También tenemos los programas de inmersión social, que para ustedes especialmente tenemos Viva la Escuela y la inmersión social con los pies en la tierra de 1 minuto. Son 2 programas diferentes y en los 2 tiene la posibilidad de cursar profundización 1 y 2 en un mismo semestre. Y entonces usted es el que tomará la decisión si lo hace en este periodo 2024-1, y entonces usted va a escribir con la asesoría de nosotros 2 NRCs diferentes de práctica profundización 1 y la de profundización 2. Es el único caso, entendiendo que usted va a viajar a un territorio y permanentemente va a estar allá durante 3 meses haciendo su labor pedagógica. O si usted decide terminar sus asignaturas y su opción de grado y en el periodo 2024-2 ve las 2 prácticas en un solo semestre. Tenemos también, por supuesto, todo el vínculo laboral como opción de práctica para las personas que ya ejercen en el área de la recreación, la educación física o los deportes y tiene un contrato en un sitio de 30 horas semanales que se pueda certificar. Entonces nos debe traer el contrato, esa certificación con horarios y contactos, y debe pagarse la EPS o la ARL bajo el contrato o bajo el trabajador independiente y debe entregar esa documentación. Las prácticas de investigación se hacen cuando dentro de los semilleros de investigación van a hacer aplicación con algún contexto o población específica. Ese tiempo de aplicación es el que se le valida para la práctica. Y allí podemos hacer un convenio para que ustedes lo puedan realizar. Otra forma de hacer su práctica profundización es ser el monitor de alguna de las clases prácticas que tiene su pensum. Por ejemplo, baloncesto, fútbol, voleibol, atletismo, natación, entre otros, siempre y cuando usted tenga una nota superior, se destaque, tenga experiencia ya en ese deporte específico y tenga el aval del docente que dicta esa cátedra y que usted asista a los espacios académicos y pueda ayudar a desarrollar esa práctica, ese espacio académico. Eso sería una monitoría. Y tenemos monitorías administrativas para las personas que tienen incapacidad médica, restricción de movimiento, y para que no se atrasen les colaboramos. Pero sí debe tener la disponibilidad de las 200 horas y por supuesto tener algún manejo ofimático. También estas prácticas las pueden realizar las estudiantes que estén embarazadas para evitar riesgos en el sitio de práctica y para colaborar también en su proceso académico. Por último, esta es el código QR de la encuesta que debieron haber hecho para evaluar su sitio de formativa 2. Lo dejo en pantalla por si alguno no lo ha hecho, la mayoría ya los hicimos en el NRC y necesitamos que el 100% de los estudiantes contesten esta encuesta. Esta encuesta generalmente debe ser subida a el pantallazo de su realización a su NRC o a su aula virtual. Por último, voy a hablar de algunas normativas de las que no se habla, pero también deben tener en cuenta para que no tenga problemas en su práctica y que también son causales de pérdida académica, como que debemos aceptar la autonomía de las instituciones en las llegadas tarde, en asistencias, en cumplimiento en las entregas u otros compromisos. Por ejemplo, si usted llega tarde, es autonomía del sitio si lo deja ingresar a realizar su práctica o simplemente le descuentan esas horas cuando le firman. O si usted nos lleva a la planeación, también es autonomía de ellos dejarlos ingresar o solamente dejarlos observar. Por supuesto, es importante hablar que está prohibido el uso de los dispositivos digitales durante la ejecución de su práctica pedagógica. Uno entiende que hay momentos y llamadas de emergencia, pero no queremos que usted esté chateando ni hablando por celular en su práctica. También está prohibido llevar las consolas de videojuego portátiles, relojes inteligentes, tabletas, entre otros, para evitar problemáticas, pérdidas o daños en los sitios de práctica. También es importante cumplir con las horas.
Si usted no cumple las horas, implica una pérdida académica y también en las fechas establecidas. No es que yo terminé mi práctica a final de abril y en mayo no vuelvo. No, usted debe organizar bien para ir hasta el 30 de mayo al sitio de práctica. Y se lo estamos diciendo desde ya, pues para que usted organice y siempre vaya semanalmente y cumpla con sus horarios. También es importante evitar escondernos para evitar la asignación de otras actividades o apoyos, porque nos ha pasado. Ay, viene el coordinador, me va a poner un plazo, porque ya sabemos que el profesor de matemáticas está enfermo. Entonces, la gente se esconde para evitar esa responsabilidad en lugar de ayudar, de colaborar y de aprender de esa nueva experiencia. También es importante no quedarse dormido en su asignación de la práctica, porque algunas veces los estudiantes tienen tiempo libre y se van al cuarto de materiales y allá se acuestan a dormir, o porque no llegan usuarios, pues se duermen y eso no está bien. Recuerde que ustedes son la visibilidad de nuestro programa. Entonces, el incumplimiento de esto también nos lleva a consecuencias. Por último, los invito a que por favor escaneen este otro código QR. Aquí vamos a hacer la inscripción de nuestros datos. Por favor, los datos que sean legibles. Por favor, nombres en mayúscula. 2 números de celular donde los podamos encontrar. 2 correos electrónicos para la facilidad. Y con esto, pues ya le vamos a asignar el sitio que el profesor que está acompañándolos les va a ayudar. Por último, voy a colocar en pantalla el compromiso. Este compromiso nos va a ayudar a comprender todo lo estipulado en la ley que nos rige a nosotros como practicantes para no tener problemas a futuro. Les pido el favor que lo lean en voz alta, una persona del curso, y luego ustedes habiendo leído y comprendido esto, entonces se comprometen a cumplirla. Por favor, este formato también lo deben llenar con letra legible y firmarlo. Si usted no lo firma, no podrá cursar su práctica porque es parte de los convenios y parte de la legalidad del proceso. Y también voy a poner en pantalla los cupos que de pronto algunos profesores previamente ya les indicaron. Y para comprender, pues aquí colocamos el sitio y por aquí colocamos la ubicación y los horarios disponibles, ¿vale? Entonces, según esos horarios, usted mirará, ya hay cupos asignados. ¿Por qué? Porque los estudiantes de profundización 1 que pasan a la 2, ellos siguen en su sitio y tienen la prioridad sobre ustedes porque están haciendo ya un proceso de continuidad. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido, les agradezco la atención, les deseo éxitos en su proceso académico. Abrazos. No.